Hola a todas y todos, mi nombre es Gina Norambuena, del área de comunicaciones de la Escuela de Psicología UC. A nombre de nuestra escuela y su dirección les damos la bienvenida a la charla Colaborando para promover aprendizajes en niños y niñas con discapacidad sensorial en tiempos de pandemia, la cual es parte del segundo ciclo de charlas virtuales Reflexiones desde Psicología UC en tiempos de pandemia, del coronavirus, perdón. Muchas gracias por su interés en participar y estar esta tarde conectadas y conectados junto a nosotros. Antes de comenzar y para organizarnos mejor con la transmisión, queremos comentarles que vamos a tener los micrófonos apagados y pedirles que las pantallas también las mantengas, por favor, apagadas durante la presentación de las expertas. En el caso de las personas que requieran de la interpretación en lengua de señas, pueden fijar la pantalla del intérprete en estos pasos. Lo primero es pasar el cursor, por favor, por la pantalla de la intérprete en lengua de señas chilena y hacer clic en los 3 puntos azules que se encuentran en la parte izquierda. Esto desplegará un menú con opciones. Siguiente, por favor. El siguiente paso es hacer clic en donde dice fijar el video. Al hacer esto, podrás ver la presentación y o expositoras en la pantalla pequeña que quedará ubicada arriba de la pantalla del intérprete. Una vez fijada, debes ampliar a pantalla completa, opción que encontrarás en la esquina superior derecha con un símbolo cuadrado. De esta forma, la pantalla con la presentación y o expositoras quedará al costado izquierdo. Si quieres ampliar la pantalla de la presentación y o expositoras, debes pasar el cursor sobre la esquina inferior izquierda. Al hacer esto, aparecerá una flecha que indica hacia ambos lados. Debes hacer clic sobre ella, mantener el cursor apretado y arrastrarlo hacia la izquierda. Siguiente, por favor. Si necesitas mover la pantalla, puedes hacerlo pasando el cursor sobre la presentación y aparecerá una cruz con flechas. Si haces clic sobre ella, puedes arrastrar hacia donde tú quieras. Muchas gracias. Espero que con esto podamos ayudar a quienes necesitan para que puedan fijar la pantalla. De todas formas, le hemos enviado anteriormente en la mail que se envió con el link de entrada a esta charla, este mismo PDF con las indicaciones. Ahora, antes de iniciar, también les comentamos que las expositoras van a realizar algunas preguntas durante su presentación, por lo que los invitamos a interactuar con ellas y responder a través del chat. Por este mismo medio, pueden ir dejando sus preguntas, las cuales recopilaremos y se responderán al finalizar la charla. En el caso de quienes necesiten interpretación en lengua de señas, pueden grabar sus respuestas y consultas y enviar su video como mensaje interno a la cuenta de Instagram de nuestra escuela, @Escuela de Psicología UC, para que puedan ser traducidas. Para dar inicio, queremos presentarles ahora a quienes dictarán la charla de hoy. Se trata de María Rosalisi, psicóloga y licenciada en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Science in Deaf Education, Lemmer University, Beaumont, Texas, PhD in Educational Psychology de la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es profesora titular de la Escuela de Psicología UC. Sus líneas de investigación están orientadas a la educación de niños y jóvenes sordos y desarrollo del lenguaje, el aprendizaje de la lengua escrita y el aprendizaje de conceptos en estudiantes sordos y en mejoras de las políticas públicas en torno al área. También nos acompaña la profesora Marcela Salinas Alarcón, académica de educación diferencial, magíster en psicología educacional de la UC, doctora en psicología de la comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es docente de la Escuela de Psicología UC y de la Facultad de Educación UC.
Sus publicaciones e investigaciones han sido desarrolladas en temáticas de diversidad, inclusión, discapacidad, clima escolar, convivencia, aprendizaje y tecnologías en la educación. Muchísimas gracias a ambas por su interés y compromiso para organizar esta actividad. Ahora las dejamos a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Damos la bienvenida a todos los profesores de norte a sur de Chile, de Antofagasta, de Taltal, de Coquimbo, de la región de Valparaíso. Más al sur nos acompañan Concepción, Puerto Montt y también profesionales de la isla de Chiloé. También nos acompañan y agradecemos mucho la participación de profesionales de España, de Colombia, Venezuela, Brasil, Perú y otros países. Damos las gracias con María Rosa porque hoy día vamos a desarrollar una charla, una presentación más bien, de colaboración para promover los aprendizajes en niños y niñas en el contexto en el cual nos encontramos. En esta presentación vamos primero a abordar el tema del aprendizaje y desarrollo por separado en el caso de los niños y niñas ciegos y con baja visión y niñas y niños sordos. Vamos a enfatizar la importancia de la colaboración para generar mejores oportunidades en el aprendizaje y desarrollo de estos dos grupos de niños y niñas. Y finalmente vamos a abordar preguntas y a recibir aportes, comentarios de los participantes. En esta línea entonces vamos a destacar, tal como nos presentó María Rosa, algunos aspectos más importantes que para nosotras han sido de relevancia para destacar en el día de hoy. Y en el ámbito del aprendizaje y desarrollo de las niñas y niños con discapacidad visual, hemos destacado dos puntos: la accesibilidad y el diseño universal, como primera parte, y el segundo punto, algo que hoy día estamos relevando, conversando y también proponiendo mejoras respecto de la educación inclusiva. Y para ello, entonces, vamos a comenzar distinguiendo cómo la accesibilidad y el diseño universal se reflejan a la luz de la evidencia, de la investigación, de las propuestas y de las normativas que hoy día en nuestro país se están desarrollando y algunas se encuentran más bien a la espera. Vamos para eso a invitarles a revisar un video. En este video van a estar disponibles por el chat lo que se comenta, dado que está en inglés, y eso es a propósito. Está con subtitulado en español y es accesible por chat todo lo que se va a relatar por escrito. Mom, my shoelaces. You can do it. Please. Okay. 2 bunny ears, loop around and pull together. Got it? I don't want to be here. James, I want you to pick an artwork you like and tell me about it. Art is a wonderful thing and I want to enjoy it with you, okay?
Before you towers a terrifying scene of war. Thousands of forces break the grassy ground in a cavalry charge. Soldiers sporting blood-red uniforms ride with valor in a fearless resolve to attack. Some blow military bugles, others raise their voice in a war cry. Mighty silver blades are exalted above their heads. Leading up front, a commander on a mighty white stallion. The beast's eyes were wide and ferocious, every muscle and vein pulsing through his skin. The commander rides the steed high, his face blazing with heroism, but still in his eyes a glimmer of fear. For at the front line, survival is not guaranteed. I'm so proud of you. Can you describe that one to us over there? Y es así entonces como retomamos después de ver este video que nos permite visualizar cómo la accesibilidad y el diseño universal está desarrollado, implementado en todos los espacios. Es decir, la cultura determina cómo el acceso a la información, el acceso a la cultura puede permitir que en este caso este entorno pueda participar una madre con su hijo en un espacio que hoy día estamos analizando a propósito de cómo el arte es algo maravilloso para todos y todas. Y en esa línea, este niño refiere una serie de acciones, una actitud favorable para que, en este caso, la madre pueda imaginarse, ya pasando a un nivel de abstracción en donde con esa mirada, con ese énfasis, con esa forma de relatar, de cómo cabalgan en este caso los jinetes, cómo se escuchan las espadas, la persona puede acceder a la información con detalle y por tanto en esa línea es que a nivel de esta diada de cómo la madre en este caso se relaciona con su hijo en términos socioemocionales y cognitivos podemos distinguir que en este caso el desarrollo del vocabulario, del lenguaje, de la abstracción, de cómo este relato, a partir de lo que señala el hijo, puede entonces permitir una oportunidad a la madre, en este caso, que presenta discapacidad visual. Yendo más allá del ejemplo, también podemos visualizar cómo la inclusión está referido en la escuela, en diadas entre profesor-alumno, entre la familia que participa en el contexto escolar y cómo la colaboración también se hace parte para que el acceso a la información también vaya de la mano, de manera articulada, con un principio que es la equidad. Y hoy día, ya teniendo claridad más avanzada del decreto 83, podemos hablar de la codocencia y de la importancia que es hoy día por parte de las autoridades de cada institución de activar entre profesionales de la educación, de las ciencias sociales, de la salud, en el aula.
¿Y por qué es tan importante referirnos a esto? Porque hoy día las orientaciones que plantea el Mineduc en el año 2015 y posteriormente en el 2017 son, de alguna manera, algunas pistas que hemos ido nutriendo y hemos ido complementando a partir de la investigación que estamos desarrollando en la universidad, en instituciones, en organizaciones, particularmente en la Universidad Católica. Se están desarrollando hoy día, a propósito de la educación inclusiva, a propósito de las normativas, cambios y transformaciones en lo que respecta a las mallas curriculares de las carreras de educación, de psicología, de tantas otras carreras de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud, y de otras que también están vinculadas con el punto anterior, con la accesibilidad, de cómo entonces profesionales, hoy día estudiantes de Derecho, Arquitectura, de Diseño, también se están nutriendo de lo que respecta a la accesibilidad, al diseño universal y a la inclusión. Hoy día entonces queríamos referirnos a cómo promover el aprendizaje y el desarrollo de niños y niñas con discapacidad visual, planteando algunas propuestas, porque en cada institución educativa hoy día ya hemos desarrollado algunas propuestas pedagógicas que ya se están instalando y también se están promoviendo para ser utilizadas en más instituciones, colegios y escuelas. Por nuestra parte queremos relevar cómo el acceso a la información a partir de la literatura infantil favorece el desarrollo del pensamiento y el lenguaje y de habilidades socioemocionales que tan importantes, ya sabemos todos, desde siempre es para todas y para todos nuestros niños. Y hoy día estamos hablando especialmente de la población de niños y niñas con discapacidad visual. ¿Y por qué lo estamos relevando? Porque hoy día en esta presentación están participando más de 300 personas y por ello es que queremos invitar a las familias, padres, madres, familiares a cargo de los niños y niñas a establecer alianzas con los profesores, con los psicólogos y psicólogas, con los profesionales de la educación que hoy día estamos desarrollando acciones en formato remoto. ¿Y por qué es tan relevante hablar de cómo la literatura infantil es decidora en el desarrollo del niño? Porque hoy día no podemos aumentar la barrera de optar solo por aquella literatura que está disponible en braille, que está disponible en formato en relieve para los niños ciegos y con baja visión. Hoy día tenemos que abrir la mirada en términos de cómo también podemos acceder a esta literatura, del ejemplo que ustedes están observando de Oliver Jeffers, de cómo atrapar una estrella, un cuento indispensable en la formación de cada niño, y por qué no explicitar entonces cómo nuestra institución, Universidad Católica, también tiene que promover el acceso mediante, por ejemplo, herramientas de audiodescripción. Pongo también en esta imagen el último cuento de Neva Milicic, Soledad López de Lérida y Jimena también, porque es literatura para niños que debiera estar en todos los hogares. Además de ser barato, económico, debiera entonces establecerse un aseguramiento a que todos los niños y niñas accedan a toda la literatura y, por lo tanto, superar la barrera de nivel socioeconómico, de el coste que tienen determinada literatura. Y por eso, hoy día,
es que también vamos a promover el intercambio con todas y todos ustedes, porque nuestro propósito con María Rosa no solamente es referir algunas pistas, propuestas, sino que también establecer un intercambio que va más allá y cómo, más adelante se los vamos a indicar, señalando que la información que hoy día vamos a relatar como relevante también va a estar complementada con artículos y otros materiales que vamos a disponer al finalizar esta presentación. Señalo la audiodescripción y las herramientas tecnológicas como segundo y tercer punto porque son complementarios al anterior. Dependemos de la tecnología, sin embargo, también tenemos que mejorar, como lo mencioné anteriormente, la formación en nuestras instituciones de educación superior. No podemos seguir por carriles distintos en términos de la formación, dado que tenemos que conversar para que posteriormente en el aula podamos colaborar y podamos realizar el propósito, que todas y todos nuestros estudiantes aprendan. María Rosa. Tienes el micrófono apagado. Ahí está. Gracias. Entonces vamos a cambiar ahora el tema, que como hemos conversado muchas veces con Marcela, tiene ciertos elementos comunes, pero también grandes diferencias. Y el objetivo sí es el mismo, ¿no es cierto? Que los niños puedan, cualquier niño, acceder a oportunidades de aprendizaje y de desarrollo. Y cómo la sociedad tiene que hacer más esfuerzos para que esto se pueda lograr. Yo quiero partir presentándoles un extracto de un video. Es un extracto muy pequeñito, el video dura como 20 minutos, estos son poco menos de 2 minutos. En este video, que se llama Aprendiendo en mi lengua, la protagonista es Javiera Villavicencio, que es una profesora sorda que trabaja en una escuela de sordos. El video fue realizado por Francisco Espinosa y Viviana Corbalán, del Laboratorio de Arte Lóbulo Temporal. Este laboratorio también hizo una película documental que se llama Último Año, que la recomiendo porque es muy, muy interesante también, y también tiene que ver con el tema de la educación de los niños sordos. Al igual que con el otro video, en el chat del Zoom pusimos una descripción de lo que va sucediendo y de los diálogos que aparecen subtitulados en el video. Entonces, ¿podemos partir con el video? En este momento. Cosas que pasan, María Rosa. Bueno, mientras tanto yo puedo decirles que es importante enfatizar que lo que vamos a conversar hoy día con respecto a la educación de los niños y niñas y niños sordos, también niños hipoacúsicos, tiene que ver con desde una perspectiva como socioantropológica para entender la sordera, a diferencia de una perspectiva médica o clínica. Y esto quiere decir que desde esta perspectiva se reconoce a la comunidad de personas sordas como una minoría lingüística y cultural, al centro de la cual está la lengua de señas chilena. Y esto es muy importante como establecerlo desde el comienzo, porque va a tener que ver también con los temas que vamos a relevar y con las propuestas que queremos hacer. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya, sí. Vamos al video entonces.
Bueno, debería haber dicho que los protagonistas en este video eran Javiera Villavicencio y sus alumnos, en realidad, no solo ella, y sus alumnos, que es un primero básico. Entonces en el documental más largo se ve todo el tiempo algunas escenas de clases, ¿no es cierto?, y una entrevista que le están haciendo a la profesora. Creo que es muy breve, pero creo que muestra algunas cosas interesantes, que tienen que ver con la visión de la educación de sordos, la importancia que tiene la lengua de señas, el rol de las personas sordas en la educación, el hecho de que la lengua de señas es una lengua tan completa como cualquier otra lengua oral. Siento que en ese pequeño extracto están comprimidas muchas ideas importantes, algunas de las cuales vamos a abordar hoy día. ¿Podemos volver a la presentación? Ya. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, al igual que hizo Marcela, es destacar algunos aspectos centrales que nos parecen importantes hoy a considerar en el aprendizaje y desarrollo de las niñas y niños sordos, y señalar algunas propuestas o ideas que pueden ser interesantes para la discusión. Como decía Marcela, nos interesan mucho las opiniones también de ustedes y las sugerencias que pueden hacer, porque este es un tema muy complejo en el que nosotros tenemos algunas ideas y más que nada uno sabe qué cosas hay que mejorar muchas veces, pero no siempre está tan claro el cómo. Como aspectos a destacar, en primer lugar está el tema del lenguaje. En el caso de los niños sordos, el tema del lenguaje es fundamental, dado que tener un lenguaje, ¿no es cierto?, aparte de ser un derecho para cada niño, es la herramienta a través de la cual conoce el mundo, se relaciona con otros, se desarrolla su pensamiento, se comunica con diferentes personas, se desarrolla en el aspecto socioemocional. Por lo tanto, el lenguaje es fundamental, y sabemos que incluso aquellos niños que desarrollan la lengua oral, esta lengua no se desarrolla al mismo ritmo o en la misma velocidad, ¿no es cierto?, que ocurre en los niños oyentes. Por lo tanto, siempre aparece como relevante el tema de la lengua de señas como primera lengua, como una lengua que, al ser una lengua visual, es completamente accesible para los niños y personas sordas, porque no depende de la audición para su adquisición. Con respecto a la lengua de señas, quería partir señalando que existen todavía algunas creencias erróneas acerca de las lenguas de señas en general. Bueno, en nuestro caso hablamos de la lengua de señas chilena, ¿no es cierto?, pero sabemos que hay una diversidad de lenguas de señas en el mundo. Cada comunidad sorda en cada país tiene una lengua de señas distinta. Una de las creencias erróneas acerca de la lengua de señas es que las lenguas de señas son más limitadas, tienden a ser más concretas, no permiten hablar de cosas abstractas o temas más sofisticados. La investigación ha demostrado que eso no es así, y en aquellos países en los cuales la lengua de señas ha accedido a espacios cada vez más complejos en términos académicos, por ejemplo, países donde personas sordas hacen un doctorado, ¿no es cierto?, con un intérprete de lengua de señas, se ve que la lengua de señas permite hacer lo mismo que permite cualquier lengua hablada. Otra creencia errónea es que si los niños aprenden la lengua de señas muy tempranamente, les va a ser difícil desarrollar la lengua oral o aprender, en nuestro caso, el español. Esto también se ha visto que es erróneo, y sobre todo a través de los estudios de hijos de padres sordos, que adquieren la lengua de señas muy tempranamente porque sus papás son sordos y usan esa lengua, ¿no es cierto?, como lengua nativa en su casa, como primera lengua, y esos niños no tienen más dificultades que los otros niños en adquirir otra lengua, una segunda lengua, y es más, el tener una primera lengua favorece el aprendizaje de una segunda. Incluso, algo que podría ser más extraño, es que el manejar bien
una lengua tempranamente también ayuda al proceso de lectura y escritura, aunque esa lectura y escritura sea en otra lengua, no sea en lengua de señas, sea en nuestro caso sería el español, ¿no es cierto? Sabemos también que, recién mencioné, ¿no es cierto?, que hay padres sordos de niños sordos, pero los niños sordos que tienen padres sordos, sabemos también que son muy poquititos, ya que entre el 90 y el 95% de los niños sordos tienen padres oyentes, para los cuales es más difícil tomar conciencia, comprender por qué es tan importante esta otra lengua que les puede ser tan ajena, ¿no es cierto?, para el desarrollo de sus hijos. Aquí quise poner una cita de un investigador muy conocido en el mundo de la educación de sordos, Mark Marchak, que dice que el factor importante para el aprendizaje no es la habilidad de hablar, sino la habilidad para comunicarse a través del lenguaje desde una edad temprana. Aquí lo temprano es algo que debe repetirse incesantemente. Cuanto antes, ¿no es cierto?, mejor. El adquirir cualquier lengua tempranamente va a ser un primer paso importante en el desarrollo de cualquier niño. Y por lo tanto, dada, ¿no es cierto?, esa cita, vemos la importancia que tendría la lengua de señas en el desarrollo de los niños y niñas sordos. En la siguiente diapo, siguiendo con el tema de la importancia de la lengua de señas, la importancia de aprenderla tempranamente, surge entonces el tema de la educación y las distintas modalidades que puede tener la educación de niños sordos y las ventajas que ofrece una educación intercultural bilingüe, basada en un modelo intercultural bilingüe, ¿no es cierto?, que tiene a su base esta visión más socioantropológica de la sordera que mencionaba hace unos momentos. ¿Por qué? Porque en este enfoque se prioriza tempranamente la adquisición de la lengua de señas como primera lengua y la enseñanza de los contenidos escolares a través de esta primera lengua también. Y el desarrollo de la adquisición de la lengua hablada de esa comunidad o de ese país como una segunda lengua. Y principalmente a través de su forma escrita. No quiere decir que los niños sordos no puedan, algunos de ellos, acceder a un buen desarrollo de la lengua oral. Pero en la escuela se prioriza el manejo escrito de la lengua. O sea, la lectoescritura, en nuestro caso, en español. Otro tema que se relaciona, porque todo esto está cruzado con el lenguaje, es el tema de la inclusión, que mencionaba Marcela, ¿no es cierto?, que la inclusión es un tema que es muy promovido en todos los entornos escolares, al menos en nuestros discursos, ¿no es cierto?, como que hacia allá queremos ir, al menos sabemos que la inclusión es algo bueno, algo positivo. Normalmente se entiende la inclusión de una manera un poco reducida, que es entender la inclusión como el hecho de que estudien juntos en un mismo establecimiento, ¿no es cierto?, niños diversos, niños con una diversidad de necesidades educativas, niños con y sin discapacidad, etc. Pero la inclusión en realidad es mucho más que eso. No tiene tanto que ver con el lugar donde se educan las personas, sino con las posibilidades que ese lugar ofrece a los educandos, en este caso, de acceder a la información, de poder comunicarse fluidamente, de poder acceder a los contenidos escolares, al igual que cualquier niño, todos los niños. Entonces, y surge este dilema, ¿no es cierto?, entre la escuela de sordos versus la integración. Porque la escuela de sordos, sobre todo si adopta un enfoque bilingüe, al menos bilingüe, si no intercultural, al menos bilingüe, va a desarrollar en los niños la lengua de señas y por lo tanto va a poder el currículum ofrecerlo de una manera que es accesible a los niños a través de esta lengua. Los niños van a poder interactuar libremente con otros porque todos en esa escuela van a manejar la lengua de señas. El niño se va a reconocer él mismo y a ser reconocido por otros como parte de una comunidad, ¿no es cierto?, de la cual puede sentirse orgulloso y puede ser parte importante de su identidad. Y todo esto es muy difícil en un colegio, una escuela de integración. Porque si bien la integración, los niños, ¿no es cierto?, pueden acceder
a la escuela, y va a haber un proyecto de integración probablemente, ¿no es cierto?, desde el cual se va a poder ofrecer alguna atención más especializada a estos niños o asesoría a sus docentes sobre cómo hacer adecuaciones o cómo favorecer el acceso a la información. Nunca el niño dentro de una escuela con estas características, ¿no es cierto?, va a poder tener la posibilidad de comunicarse fluidamente en su primera lengua, en la lengua de señas, con las distintas personas que conforman esa comunidad educativa. Tampoco va a poder usar plenamente esa lengua para aprender, porque si se hace a través de un intérprete tampoco es lo mismo, ¿no es cierto?, que una escuela, o que una profesora o profesor directamente comunicándose con el alumno. Por lo tanto, el acceso al currículum también va a ser más expedito. Y bueno, hay una serie de aspectos más en términos justamente de las características de la inclusión, o sea, oportunidades de participación y ausencia o derribar, ¿no es cierto?, aquellas barreras que impiden la participación. Y eso es difícil de encontrar en la integración. O sea, podríamos decir que si uno lo piensa de esta manera, podría llegar a concluir que para muchos niños sordos, la escuela de sordos es un contexto más inclusivo que la escuela con un proyecto de integración, en términos de sus oportunidades de participación, ¿no es cierto?, y la no existencia de estas barreras que va a encontrar en los otros contextos. Entonces, María Rosa, ¿cómo se puede promover el aprendizaje y desarrollo en las niñas y niños sordos? Bueno, dado este marco y este énfasis que he puesto en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje y en la lengua de señas, separé un poco algunas propuestas o ideas que son importantes de considerar para promover aprendizaje y desarrollo en estos niños, tanto en la familia como en la escuela. En la familia, entonces, el aprendizaje y el uso de la lengua de señas se transforma en un factor muy, muy importante. Sabemos que aprender otra lengua nunca es fácil, y aprender una lengua para poder comunicarnos mejor con nuestro hijo es algo que suena extraño incluso. Pero dado que esa lengua es la lengua que para el niño va a ser más factible de adquirir tempranamente, y lo que ya vimos de lo importante que es tener una lengua muy temprano en el desarrollo, la sugerencia, ¿no es cierto?, es que los padres también hagan todo lo posible por aprender y usar esta lengua con sus niños. Lo importante es intentar asegurar la comunicación en todo momento. ¿A qué me refiero? A que en un inicio, ¿no es cierto?, los padres no van a saber lengua de señas o van a estar recién aprendiendo lengua de señas, pero así y todo pueden intentar por distintas vías asegurar la comunicación acerca de cualquier tema, digamos, que surja en el hogar cuando los niños son pequeños, ¿no es cierto? Los temas tienen que ver con las rutinas cotidianas, con sus juguetes, y los padres y los niños van encontrando formas de comunicarse. Pero esas formas de comunicarse pueden ser adecuadas al principio, ¿no es cierto?, cuando el niño es pequeño, justamente para comunicarnos acerca de temas muy cotidianos, básicamente, pero no nos permite una comunicación más compleja o un intercambio de ideas más complejo. Y ahí es donde se empieza a ser necesario entonces la lengua de señas. Se sugiere también que en las familias se desarrollen distintas actividades que promuevan la interacción, que, como señalaba Marcela, la lectura compartida de cuentos es una herramienta muy importante. Estos cuentos pueden ser cuentos cuentos que estén en español, ¿no es cierto?, que los padres y los niños en conjunto interpretan a partir de los dibujos. Aquí es ideal los libros que tienen muchas imágenes, y hay muchos libros hoy en día, no son baratos, sí, pero tienen la característica de tener muchas imágenes y poco texto, y cuentan una historia, ¿no es cierto?, sin necesidad de palabras. También hay cuentos que están en lengua de señas, que están contados en lengua de señas y que pueden ser, a los que se puede acceder en internet, ¿no es cierto? Hay varios que están puestos a disposición de manera gratuita. El juego, jugar con los niños también da mucha oportunidad de intercambio, de disfrutar, de reírse juntos,
de ir desarrollando habilidades comunicativas, incluso cuando todavía no hay un lenguaje bien desarrollado. También los padres pueden con sus niños utilizar videos que están también en internet, muchos de ellos en lengua de señas, ya sea los cuentos en lengua de señas u otros videos. También hay algunos videos para enseñar lengua de señas, y algunos son bastante buenos y no implican pagar un curso. Por lo tanto, en un estadio inicial del aprendizaje pueden ser útiles, y pueden ser también una herramienta para interactuar con el niño y con el niño y sus hermanos, por ejemplo. Puede desarrollarse una situación lúdica con estos videos en el cual el niño o la niña sordo, ¿no es cierto?, va a ser más experto que sus padres y que sus hermanos en esta lengua. Y bueno, todo tipo de actividades, como se sugiere ahí, ¿no es cierto?, dibujar, pintar, cocinar, construir cosas, son instancias en que podemos buscar ese intercambio con el niño. Cuando hay un niño sordo en una familia y los niños o niñas sordas en la familia y los padres no saben lengua de señas, los padres son oyentes y todavía no han aprendido lengua de señas, ocurre muchas veces que el niño es excluido en cierta forma de algunas actividades familiares, sobre todo aquellas actividades que puedan involucrar mucho lenguaje. Por ejemplo, cuando, no sé, si la familia se sienta, por ejemplo, a ver una película, ¿no es cierto?, y el niño pregunta, y las personas sordas cuentan experiencias, ¿no es cierto?, de que en su familia siempre les decían en esos momentos como después te explico, ¿no es cierto?, después, y no pueden participar en el momento de lo que está sucediendo, porque no existen las herramientas comunicativas suficientemente desarrolladas. Y lo otro es que los niños sordos muchas veces no se les explican las cosas, no se les explican las causas de un fenómeno, ni tampoco los motivos por los cuales hacemos algo, y entonces el niño se encuentra como a veces trasladado de un entorno a otro, ¿no es cierto?, sin saber para dónde está yendo, ni por qué están yendo allá. Muchas veces he escuchado profesoras de sordos relatarme situaciones en las que ellas han tenido que explicar al niño cosas que los padres a lo mejor debieran haberle explicado, pero los padres no tenían las herramientas, ¿no es cierto?, lingüísticas para hacerlo. Pero yo creo que esto se puede hacer aunque uno no tenga tanto lenguaje todavía para poder comunicarse solamente con un lenguaje formal, ¿no es cierto?, sino que hay otras formas de explicar las cosas, formas, ¿no es cierto?, con mucha expresión corporal, incluso si uno no sabe la lengua de señas, pero puede actuar las cosas, puede expresar más de lo que hace normalmente, puede dibujar, puede buscar otras formas, ¿no es cierto?, de representar la información. Y también es importante que las familias propicien la interacción con otras niñas y niños sordos, porque con esos niños, el niño que está creciendo, que está aprendiendo, ¿no es cierto?, va a poder tener una interacción más fluida y va a poder entonces disfrutar en su lengua de distintas actividades propias para su edad. La siguiente. Nosotras, María Rosa, estamos promoviendo el intercambio a propósito de estas preguntas que nos estamos desarrollando de manera constante y permanente en nuestro quehacer académico e investigativo. También invitamos a los participantes, a los 190 participantes, que hoy día son profesores, psicólogos, fonoaudiólogos, padres y madres, para desarrollar también preguntas por el chat, por escrito, de tal manera que nosotros vayamos entonces consignando aquellas interrogantes para finalmente responderlas. Entonces continuamos, María Rosa. ¿Cómo se puede promover el aprendizaje y desarrollo en las niñas y niños sordos en la escuela? Bueno, en la escuela las sugerencias muchas son bastante similares a las de la familia. La escuela puede proporcionar oportunidades para esta adquisición temprana de la lengua de señas, para el niño, pero también para su familia. La escuela también, estoy pensando en una escuela que esté pensada para niños sordos, en principio, por ahora, donde, ¿no es cierto?, las profesoras y los profesores manejaran fluidamente la lengua de señas chilena, de manera de poder transmitir, explicar, compartir cualquier conocimiento que corresponda, ¿no es cierto?, curricularmente enseñar a esos niños a esa edad a través de esta lengua.
asegurar comunicación y acceso a la información tiene que ver con desde la disposición del aula y la forma de presentar los contenidos que aseguren la comunicación fácil, expedita y el acceso a la información. El acceso al currículum ya lo mencioné, lo había mencionado antes también, y la presencia de adultos sordos en la escuela, que es un elemento central en el modelo de educación bilingüe o intercultural bilingüe, que es el más complejo, ¿no es cierto?, en que la inclusión de personas sordas juega un rol fundamental. Las personas sordas que trabajan en las escuelas, ya sea como profesores o como coeducadores, son modelos lingüísticos también para el niño, son modelos que también lo ayudan en la construcción de su identidad como persona sorda, y pueden también ser un gran apoyo para los profesores, para los que los profesores también vayan mejorando su nivel de lengua de señas en la escuela. Habría que pensar entonces también más allá de la familia y de la escuela. ¿Qué pasa fuera de la escuela y fuera de la familia? Hay muchas instancias, y en esto hay algunas similitudes a lo que planteaba Marcela, ¿no es cierto?, cuando hablaba de diseño universal, accesibilidad. Hay muchas actividades en las que participan niños en nuestra sociedad que no están accesibles tampoco para un niño sordo, donde no hay un intérprete que esté interpretando en lengua de señas chilena, por ejemplo, en un museo, ¿no es cierto?, en un recorrido por un museo o por otro tipo de presentación artística. O si hay funciones, ¿no es cierto?, de teatro para niños, tampoco hay interpretación o reproducir estas obras artísticas en lengua de señas para que los niños tengan un mejor acceso. Y con la televisión, si bien hemos avanzado en términos de las noticias principalmente, ¿no es cierto?, en que ahora todas las personas saben que existe una lengua de señas porque han visto esto en las noticias, cosa que años atrás no existía. Hay mucha programación infantil que puede ser muy importante para estimular el lenguaje y el desarrollo en muchos ámbitos, que tampoco es accesible para un niño sordo. No es accesible porque no hay interpretación, no es accesible porque no hay programas donde los que son protagonistas lo hagan en lengua de señas, ¿no es cierto? Y más adelante también porque no tienen subtitulado. Los niños mayores pueden apoyarse en la lectura para comprender lo que está pasando, pero eso tampoco está siempre disponible. Por lo tanto, en este momento hemos llegado a las conclusiones. María Rosa, también recordamos a las personas sordas que envíen sus preguntas por el... Estas preguntas se van a mandar a un Instagram, pero me imagino que las coordinadoras de este ciclo lo van a... La idea, invitamos a todas las personas que lo requieran, que pueden mandar sus consultas a través de un video, se pueden grabar y mandar este video al Instagram de la escuela, que es @escuela de psicología UC. Entonces ustedes, de todas maneras, ustedes mandan su video, entonces nosotros hacemos la interpretación de su pregunta para luego hacer esta pregunta a las expositoras. Así que los invitamos desde ya a que manden sus consultas, por favor. La idea es aplicar lo que hemos referido, como la accesibilidad asegura la participación, el aprendizaje, y por lo tanto estamos hablando del desarrollo, de cómo colaborar hoy día para promover el aprendizaje y desarrollo en niños, niñas ciegos o con baja visión. Estamos observando una imagen en donde hay distintos organismos e instituciones, y en la parte central se encuentran los niños, niñas y sus familias. Nosotros queremos también dar énfasis a cómo las organizaciones de y para personas con discapacidad visual tienen un rol fundamental a propósito de declarar
cuáles son también estas barreras y también los facilitadores para mejorar. ¿En qué líneas? Hoy día estamos hablando de educación, estamos hablando también de accesibilidad en los múltiples niveles, es decir, no solamente centrarnos en la información, sino también en la infraestructura. Y a propósito de eso, es que Doris Quiñonil nos hace una propuesta, pero también una invitación reflexiva de cómo nuestras autoridades nacionales están promoviendo el intercambio nutritivo en las familias y también entre escuelas y familias de la literatura infantil, es decir, de cómo mejorar el acceso. A Doris se le ocurrió de, ¿por qué no incorporar en esta caja de alimentos un cuento que va a permitir a una familia desarrollar esta transformación cultural de la que estamos destacando en esta presentación? En primer lugar, también nos estamos refiriendo a los establecimientos educacionales con programas de integración y a las escuelas especiales, de generar alianzas, no solamente con las organizaciones, sino también con la academia. Hoy día podemos admitir que hay proyectos de investigación y de desarrollo en torno al área que hoy día estamos hablando, de la inclusión, de la discapacidad, de la atención a la diversidad, a través de lo que Guillermo Castillo con el FONDART, del cual también participo, estamos realizando propuestas. ¿Para qué? Para que la formación de profesores de educación parvularia y de educación básica también se incorporen cambios para promover justamente el desarrollo del lenguaje, de habilidades lingüísticas que puedan promover posteriormente un desarrollo mejor en el contexto escolar en el que se encuentre el niño o la niña. También hablamos a las autoridades, por cierto, a las autoridades de nuestro ministerio que está desarrollando propuestas. En esa línea es que nosotros estamos disponibles. ¿Para qué? Para conversar, para nutrir nuestro decreto 83, que tiene también hoy día que ser revisado, porque no es menor que se planteen neuromitos dentro de una normativa y que hoy día estemos admitiéndolas como si fueran verdades. Hoy día estamos planteando una propuesta de manera sistémica y es por ello que te invito, María Rosa. Bueno, para finalizar también esta parte, en esta imagen se muestra algo muy similar a lo que presentaba Marcela. Hay un círculo en el centro que dice niños, niñas y sus familias. En este caso van a ser los niños y niñas sordos y sus familias. Y alrededor hay otros círculos o óvalos que incluyen aquellas entidades, actores que son relevantes para la promoción del aprendizaje y el desarrollo en este grupo de niños y niñas. Por una parte tenemos las escuelas especiales, tenemos también los establecimientos con PIE, tenemos a la comunidad sorda. Esta también es una diferencia, podríamos señalar, con respecto a lo que ocurre en el caso de los niños y niñas ciegos. La comunidad sorda, ¿no es cierto?, entendida como un grupo que tiene su propia lengua y su propia cultura, su propio patrimonio cultural, tiene que estar vinculada a la educación y promover el aprendizaje y el desarrollo de estos niños. Y tiene que estar vinculada a las escuelas y tendría que tener también un rol en todas las otras entidades que están alrededor de este círculo. Por ejemplo, tener una mayor conexión con las medidas que toma el Mineduc en relación a este grupo. En las instituciones de educación superior, básicamente está la formación de los docentes, pero también está la investigación, y investigación que se haga en el ámbito de
la educación de personas sordas debiera siempre incluir personas sordas como parte de los equipos de investigación. La comunidad sorda debiera estar representada en todos aquellos ámbitos donde se tomen decisiones y se hagan propuestas importantes para el desarrollo y aprendizaje de los niños. Y otras fundaciones, organizaciones, consultoras que trabajen con estos temas, o que de alguna manera toquen estos temas. En síntesis, los temas relevantes que yo destacaba era el desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto? El rol de la lengua de señas chilena como primera lengua para el sordo, como la lengua de la comunidad sorda chilena, la comunicación en la familia y en la escuela, cómo fortalecer esa comunicación, la participación relevante de adultos sordos en la escuela, y cómo generar entonces oportunidades de aprendizaje y desarrollo en el contexto escolar, cómo hacerlo en cualquier contexto escolar. Y ese es el gran desafío, y ahí es donde quizás me gustaría más escuchar algunas ideas de ustedes, porque creo que es un desafío pendiente, es cómo logramos esto, cómo logramos que la lengua de señas sea importante y sea promovida como primera lengua para el niño sordo, en contextos que no van a ser la escuela de sordos o la escuela de sordos con un proyecto bilingüe. En Chile se han ido cerrando muchas escuelas de sordos, lo que es muy triste porque en realidad, si vemos lo que estoy planteando acá, las escuelas de sordos juegan un papel importantísimo en la educación de los niños sordos. E incluso en el apoyo que pueden dar a otras escuelas, ¿no es cierto?, que tengan PIE y que incluyan niños sordos. Sabemos que no puede haber escuelas de sordos tampoco en todas partes, porque en muchas partes son comunidades muy pequeñas donde a lo mejor va a haber 1 o 2 niños sordos, ¿no es cierto? Y parece mucho más lógico que se integren a un buen proyecto de integración que haya una escuela de sordos para ellos. Por lo tanto, mi pregunta es cómo lograr en una escuela con un PIE que se cumplan los requisitos mínimos para que el niño pueda tener, se realice este derecho de poder acceder a la lengua de señas como primera lengua, y a las oportunidades, ¿no es cierto?, comunicativas dentro del establecimiento, y que se pueda realmente promover su participación y se derriben las barreras que impiden esa participación en estos contextos. Me parece que es una pregunta clave. Yo no tengo una respuesta, tengo algunas ideas solamente, pero me parece que es una pregunta clave que tenemos que hacernos, porque la mayoría de los niños sordos en este momento están, la gran mayoría, en escuelas con PIE. Eso sería por ahora, porque me parece que así tenemos un buen tiempo para abordar preguntas. María Rosa, recordamos entonces que por correo, perdón, por el chat se puedan enviar por escrito las preguntas, porque hay varias que ya se han enviado. Recordamos que mediante el Instagram pueden enviar las preguntas. Y yendo más allá de este webinar, queremos señalar 2 puntos relevantes. Que la colaboración comienza también por casa, y en esa línea es que hoy día hemos desarrollado hasta ahora la presentación señalando algunos recursos, materiales, incluso algunos artículos científicos que avalan lo que estamos presentando y señalando en esta charla. Queremos señalar que esto va a estar disponible para todas y todos en la página que está incluida en el chat y que ustedes están observando, y señalar que la colaboración responde a un proceso también de transformación. ¿En qué términos? Si nos proponemos concluir hoy día en que el aprendizaje y desarrollo para niños y niñas ciegas, en este caso podríamos hablar de inclusión, también queremos dar a conocer que no estamos hablando de lo mismo. Es decir, si bien hoy día estaban convocados a una presentación en donde íbamos a hablar con evidencia respecto de la educación de niños y niñas con discapacidad sensorial, queremos señalar que hay distinciones que para nosotros son relevantes
a transmitir a ustedes, profesionales de la educación, profesionales de las ciencias sociales y de la salud? María Rosa. Bueno, yo quiero enfatizar que en el material que está ahí, que señalaba Marcela, en la parte de promover aprendizaje y desarrollo o material para profesores y padres de niños y niñas sordos, hay un documento específico sobre recursos donde intentamos recoger la gran parte de los recursos que están disponibles hoy en día por internet y que son gratis, tanto en términos de cuentos en lengua de señas, clases de lengua de señas, y mucho software también para niños sordos y ciegos, específico para enseñar lectura, por ejemplo. Y bueno, intentamos recoger lo que más pudimos y ojalá que les sirva, de verdad que ojalá que les sirva para su trabajo. Y entonces, así es que vamos a dar este espacio de preguntas. Ya tenemos algunas que hemos recibido y que Gina nos va a entonces a presentar. Sí, muchas gracias, profesoras María Rosa y Marcela, por esta importante charla. Contarles, bueno, como ustedes mismas han visto, que hay varios saludos, agradecimientos, comentarios también, y preguntas. Entre ellas, una es de Víctor Humansor, que consulta qué herramientas o alternativas conocen para que la evaluación de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que sean compatibles con la educación a distancia. ¿Sí? ¿Cómo vamos a proceder? Escuchamos algunas y después... ¿Sí quieren que les lea otra pregunta más? ¿Sí? Ya. De Andrea, ¿cuál es la relevancia de incorporar el aprendizaje de la lengua de señas en la formación docente general y entre los estudiantes de las escuelas básicas? Y de Andrea Aguilar, ¿qué pasa cuando no hay profesores y profesionales que manejen la lengua de señas chilena? En el fondo, este es el escenario ideal, pero sabemos que no todas las escuelas de Chile tienen acceso a esto. María Rosa, ¿Sí? La primera me gustaría comentar que hoy día se están desarrollando esfuerzos desde las instituciones de educación superior justamente para promover los espacios de intercambio. Nosotros, como mencionaba María Rosa, subimos en esta plataforma de la Escuela de Psicología UC distintos recursos para desarrollar distintas acciones, para eventualmente potenciar el uso del cuento, potenciar el uso de tecnologías de la educación, que hoy día se contribuye bastante en términos de la formación remota y en términos de evaluación. Estamos haciendo un compromiso a propósito de cómo establecer mejoras, incluyendo la investigación incipiente en neurociencia, y eso hoy día se están desarrollando grandes cambios y que como universidad también estamos asumiendo ese desafío. Por lo tanto, yo creo que nuestro compromiso, que eso queremos también establecer, no queda acá, queda también establecido el intercambio, la invitación a continuar estableciendo, bueno, estas interrogantes, porque hay algunas instituciones que no están provistas de estos instrumentos. Conocemos algunos que están teniendo bastante éxito, sin embargo, no me gustaría solamente circunscribirme a algunas baterías de evaluación, sino más bien hacer la invitación a Víctor en este caso y a quienes estén interesados a que nos escriban por correo, porque este compromiso no se termina al finalizar esta presentación.
Muy bien, muchas gracias, profesora. Para continuar, tenemos una pregunta de Jocelyn Farías, que consulta, en tiempos de pandemia como hoy, ¿cuál es la mejor metodología de comunicación para la enseñanza y o aprendizaje de los niños? Otra pregunta de Cristian Iturriaga, para la profesora María Rosa. Dice, ella menciona que no es lo mismo contar con un intérprete que poder conversar directamente con sus profesores en lengua de señas chilena. Si puede ahondar en esta idea. Y también del mismo, para también la profesora María Rosa, mencionó que hay políticas públicas que perpetúan neuromitos. ¿Puede mencionar alguno de ellos? María Rosa, Sí, ¿te yo parece? quiero partir con algunas de las que habías mencionado antes, que las anoté yo. La relevancia de incorporar en la formación docente general y entre estudiantes de escuelas básicas la lengua de señas. A mí me parece relevante al menos que se pudieran ofrecer cursos de lengua de señas en la universidad en general, prioritariamente para las carreras, ¿no es cierto?, de pedagogía, de ciencias sociales quizás, y de la salud, pero ojalá que estuvieran abiertos para todos los estudiantes y que al menos hayan podido tener un primer encuentro con la lengua de señas, aquellos que se estén formando como profesores. Estoy pensando profesores de básica, ¿no es cierto?, no profesores de educación diferencial. Y junto con eso, viene la otra pregunta, que es ¿qué pasa cuando no hay profesores y profesoras que manejen la lengua de señas chilena? Entiendo que aquí, no sé si se está refiriendo a profesores dentro de las escuelas especiales o dentro de la educación básica regular. Cuando no hay profesores y profesoras que manejen lengua de señas chilena, me imagino porque estamos en un lugar alejado a lo mejor de las grandes ciudades y no hay un profesor que lo maneje, y hay niños sordos en los proyectos de integración en esos lugares, me parece que lo primero sería buscar a personas sordas en esa comunidad y ver personas sordas que a lo mejor estén motivadas por participar del proceso educativo. Esa sería una primera acción que yo haría, es buscar, ¿no es cierto?, personas sordas que pudieran apoyar y que pudieran entonces acompañar al niño en el aprendizaje de la lengua y pudieran servir como modelos lingüísticos, culturales también. También pienso que algo que se podría hacer, ahora que hemos visto esto de que podemos todos comunicarnos desde cualquier parte que estemos, ¿no es cierto?, del mundo a través de esta vía. Por ejemplo, Cristian Iturriaga está en Inglaterra, trabajó con nosotros antes de irse a Inglaterra y está aquí en este grupo y hace preguntas igual que ustedes que están acá. Pienso que habría que pensar cómo explotar esta herramienta para que niños sordos, por ejemplo, que están en distintas partes, pudieran tener momentos en que estuvieran juntos participando de distintas actividades. O que una profesora de sordos, por ejemplo, que tenga mucha experiencia y que maneje bien la lengua, pueda, por ejemplo, hacer una clase para varios niños sordos o para todos los niños sordos que se conecten, ¿no es cierto?, en cualquier parte del país. Pienso que por ahí tendrían que ir algunas iniciativas que podrían ayudar bastante en esto y que a lo mejor antes no se nos hubieran ocurrido porque nos hubiera parecido mucho más complejo de como lo vemos ahora. Y a propósito de la colaboración, María Rosa, algunas prácticas pedagógicas que ya se están instalando en el norte y en el sur de Chile, que es intercambiar justamente los videos. O sea, hoy día la literatura infantil pasa también por un coste que no todas las escuelas disponen de los recursos. Sin embargo, comparto todos los cuentos de Andrea Cardemil, que hoy día sí están disponibles en versión digital y también en lengua de señas, de alguna manera para corroborar lo que tú estás señalando, que estas prácticas pedagógicas, en este caso de una profesional de las ciencias sociales, está generosamente compartiendo literatura infantil en contextos de pandemia. De alguna manera ese es el foco de atención que a muchos padres hoy día les ha permitido utilizar ese recurso, esa herramienta y disminuir todos los problemas que ha acarreado el COVID en nuestra sociedad.
con respecto a la pregunta de los intérpretes, un tema ahí tiene que ver con la formación de los intérpretes también, que todavía acá en Chile, porque estoy hablando de la realidad chilena, ¿no es cierto?, no tenemos intérpretes que estén especialmente formados para el ámbito educacional. En otros países sí los hay, e incluso son más todavía. Hay intérpretes, ¿no es cierto?, para interpretar en enseñanza básica, intérpretes para interpretar en enseñanza media, intérpretes para interpretar a nivel universitario, e incluso se especializan ya cuando son los niveles más altos, ¿no es cierto?, como secundaria y educación superior, en temas o en áreas del saber. Entonces, es problemático cuando tenemos un intérprete que a lo mejor maneja bien la lengua de señas, pero no maneja bien los contenidos a enseñar. Por lo tanto, puede haber también ahí un problema, ¿no es cierto?, teniendo que pasar la información por un tercero que no necesariamente maneja el contenido o no necesariamente ha sido preparado para interpretar a niños, porque también es muy distinto interpretar a gente adulta que maneja fluidamente la lengua de señas que a niños. Entonces, más que nada era por ahí lo que yo planteaba. Seguramente hay otras razones que tienen más que ver con los diálogos, ¿no es cierto?, directos, uno a uno versus un tercero, pero no soy experta en eso, así que no voy a inventar. Pero a mí me parece que lo de los intérpretes tiene que ver mucho con lo preparados que están para ese tipo de actividad. Sí, esas son las preguntas que yo había notado, no sé si hay otras. Sí, la última de Cristian, quiero corregir, que era para la profesora Marcela. Si gustan se las puedo volver a leer. Dale, sí. ¿Sí? Él comentaba, decía, para la profesora Marcela, ella mencionó que hay políticas públicas que perpetúan neuromitos. ¿Puede mencionar algunos de ellos? Esta información también la hemos compartido a través de artículos científicos, por lo tanto, la importancia de tensionar lo que se declara en una normativa tiene el propósito de también promover en qué se funda. Y Gina, también me comprometo a subir ese artículo que refiere con exactitud cómo en nuestro país, en países de Norteamérica y en Europa, se han corroborado de cómo estos neuromitos se han transmitido en los profesionales de la educación y cómo entonces ha permeado nuestra normativa. Es decir, no es solamente que en Chile se haya incorporado la temática, por ejemplo, de admitir los estilos de aprendizaje, en donde se había categorizado en la frente a los niños como kinestésicos, visuales o auditivos, y de esa manera es que el profesor determinaba un tipo particular de estrategia que entonces delimitaba el desarrollo y el aprendizaje de todas y todos. Que quiero transmitir que nuestro decreto 83 plantea un marco referencial fundado en el diseño universal de aprendizaje, y es por tanto tan importante relevar que hay espacios en los cuales hoy día en nuestro país vamos un poco más lento, y tal vez es porque ha permeado esta información, y que hoy día, Cristian, con su pregunta, agradezco la generosidad también de relevar esa temática, porque uno cuando llega a un colegio a dar un curso de capacitación, de formación continua, también se encuentra con esos problemas de que nuestros profesores en Chile también han recibido formación equivocada, fundada en estas creencias erróneas que les estoy comentando. Muchas gracias, profesora Marcela. Continuando con las siguientes preguntas, tenemos una consulta de S. Rojas. Él o ella comenta que tiene un tío que fue profesor en un colegio de sordos, él es sordo, y cuando ve televisión, transmisiones con lenguas de señas, dice que hay señas que no entiende. Es como si fuera otra lengua, entonces que ve varias diferencias. Consulta, ¿existen estandarizaciones de esto?
La segunda pregunta es de María Leonor Rodríguez, que dice, quisiera saber cómo ven el abordaje interdisciplinario para promover el aprendizaje y desarrollo profesionales de la salud, entre paréntesis, en contextos de intervención directa con NNJ con discapacidades sensoriales. Y la tercera pregunta de Janet Barrera, ¿cómo llevar la inclusión a otros espacios, por ejemplo, en el ámbito de la salud, cuando, por ejemplo, las mallas curriculares no abordan la inclusión o las discapacidades sensoriales en profundidad? El trato, la comunicación e interacción con ellos o ellas y sus familias. Eso. Parto yo con una y después sigues tú, Marce. Con respecto a lo de los intérpretes, bueno, la lengua de señas, si bien hay una lengua de señas chilena, ¿no es cierto? Hay variaciones lingüísticas que tienen que ver con, por ejemplo, las zonas, ¿no es cierto?, donde viven las personas. Que es lo mismo que pasa también con el español. O sea, en el sur la gente usa algunas palabras que nosotros acá no usamos y lo mismo. A una misma cosa le llaman de distinta forma. Por lo tanto, uno no... es una lengua, ¿no es cierto? Es una lengua natural, podríamos decir, como cualquier otra lengua. Por lo tanto, no se intenta hacer un proceso como de estandarización de la lengua o intervenir la lengua, ¿no es cierto?, para que sea más parecida, porque naturalmente se da de esa manera. Ahora, eso también tiene que ver con la formación de los intérpretes, yo creo, y probablemente sea un problema que se dé en otras partes también, no creo que sea solo acá. O sea, en ese sentido, más bien lo que tendría que ocurrir es que esas señas que se usan más estandarizadamente en el sentido de que se repiten y se repiten de esta manera en las noticias, y que a lo mejor fueron a veces generadas dentro de un contexto, también se dieron a conocer de alguna manera para que otras personas en otras partes que vean las noticias puedan reconocer de qué se está hablando. Pero es una pregunta súper interesante, porque es como la pregunta que a veces hace la gente que no conoce mucho del tema: bueno, pero ¿por qué hay tantas lenguas de señas distintas y por qué no hay una sola lengua de señas? Bueno, porque las lenguas se desarrollan naturalmente de esta forma. Y lo mismo pasa con la lengua de señas chilena. Pero es un punto que yo no había pensado anteriormente. Me parece interesante pensarlo. ¿Qué pasa con...? Porque la interpretación en lengua de señas, probablemente como en todas las cosas, está más basada en la lengua de señas que se habla aquí en Santiago, y la forma que aquí en Santiago se nombran las cosas, pudiendo haber, ¿no es cierto?, otra forma de hacerlo en otras partes. Me gustaría responder, al menos desde lo que nosotros estamos proponiendo como institución de formación inicial y continua, respecto de la interdisciplinariedad de profesionales en el aula, en las instituciones educativas. Nuestro compromiso como institución es mejorar, no solamente en el ámbito de la educación y las ciencias sociales, sino también en el área de la salud. ¿Por qué es tan importante? Porque hoy día nuestras instituciones, los establecimientos educativos, tienen participación de profesionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales, que están desarrollando una actividad muchas veces en paralelo, separados del quehacer educativo. En algunas comunas, en algunas regiones, se está desarrollando un cambio en donde estos profesionales están en aula realizando una práctica pedagógica realmente de colaboración, y estamos aprendiendo de estas prácticas, por mencionar algunas, de Antofagasta, de La Serena, de lo que estamos observando en Concepción, en Puerto Montt, en el mismo Chiloé, en Castro. Esas prácticas que se venían desarrollando sin tener un decreto 83, sin tener un marco referencial como el DUA. Es decir, hoy día lo que estamos también rescatando es que hoy día se pone manifiesto una normativa que se tiene que aplicar
y se tiene que extender no solamente educación parvularia básica, sino que también en educación media. Y estamos señalando la importancia de que el trabajo interdisciplinario tiene que convertirse como una tarea generalizada. Sin embargo, nosotros nos encontramos al debe en las instituciones de educación superior, porque nosotros también tenemos que reconocer cómo este decreto 83 también está derribando algunas barreras y que estamos observando cómo se facilita realmente el acceso a la información y a la formación de nuestros profesores. Por lo tanto, hoy día hago la invitación de reconocer lo que se está promoviendo escasamente desde nuestras autoridades ministeriales, pero aquí estamos también comprometidos desde la Facultad de Educación, en donde también se están realizando charlas también gratuitas, y en la Escuela de Psicología, por cierto, promoviendo este intercambio tan nutritivo con todas y todos ustedes. Bueno, y para ya ir finalizando, profesoras, tenemos las últimas preguntas para ustedes. De Karen Sáez, comenta, ¿podríamos decir que esta instancia de educación a distancia podría extenderse con un fin de colaboración, pensando en las zonas extremas de nuestro país, que hay pocos especialistas e intérpretes? También Miguel Rojas Lagos, para la profesora Marcela, dice, ¿podría referirse a la importancia de reconocer al braille como patrimonio cultural e histórico de las personas ciegas? Lo planteo por las nulas políticas estatales para producir literatura en este código. Pasa que muchas veces surgen iniciativas privadas para transcribir literatura a formatos accesibles, pero casi siempre son los mismos autores, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Marcela Paz. Y la última pregunta de esta tarde, de Daniela González, para ambas profesoras. Esta pregunta es para ambas profesoras, dice, como hablaron las propuestas de aprendizaje de niños ciegos y niños sordos, cada uno por su lado, ¿qué propuestas de aprendizajes habrían para personas sordo-ciegas? ¿Comienzas tú, María Rosa? Sí, voy a hablar de lo de la educación a distancia y la colaboración. Claramente, yo estaba pensando en algo así cuando dije, ¿no es cierto?, usar estos medios para poder estar más conectados y donde haya más experticia en algún área, ¿no es cierto?, que pueda ser compartida o que pueda ayudar en otro lado, y intercambiar y colaborar, justamente. Y también con la pregunta anterior que alguien había hecho con respecto al mundo de la salud, nosotros al menos desde lo que tiene que ver con las personas sordas y en un trabajo que estamos haciendo en conjunto con algunas personas sordas, hemos levantado bastante información con las dificultades de acceso a la salud mental específicamente, que es el tema que quisimos abordar. Y ahí mismo también se están haciendo propuestas que tienen que ver con tener algunos servicios especializados, a lo mejor dentro de algunas instituciones de salud, acá en Chile, en Santiago principalmente, pero en poder tener algún tipo de servicios más a distancia, usando este tipo de modalidades de comunicación para poder llegar a personas que están en lugares donde no hay ningún psicólogo que maneje la lengua de señas, por ejemplo, y que necesitan con urgencia atenderse con un psicólogo. Por lo tanto, creo que va a haber mucho avance en cómo llegar a donde no hay ayuda, donde no hay profesionales. Marcela. Me gustaría señalar que hay distintas organizaciones a nivel nacional e internacional para acceder a literatura no solamente infantil, en formatos audibles. Eso por empezar, antes de referirme al reconocimiento del braille. Hoy día claramente estoy de acuerdo con usted, quien hace la pregunta, y que también estamos en cuestionamiento de cómo nuestras autoridades ministeriales
han fomentado escasamente el uso del braille. Sin embargo, eso no está resuelto. Esto está en cuestionamiento también a nivel internacional, y eso tiene que ver en cómo nosotros, profesionales, personas con discapacidad visual, también hemos dado a conocer en nuestras normativas, en nuestras políticas, estas exigencias. Claramente hoy día en las escuelas se ha de alguna manera establecido un proceso más bien lento en el uso y en el reconocimiento del braille. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo. En el cómo mejorarlo, yo creo que las acciones tienen que empezar por nuestras mismas acciones, empezar por casa. Y en esa línea, el acto de generosidad del intercambio entre lo que está sucediendo en la central de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que ha provisto a colegios, al menos en las comunas de Santiago, ha sido realmente un avance. Sin embargo, no nos podemos quedar en eso. Tienen que llegar a todas las regiones de nuestro largo país, porque es un derecho. Y en esa línea es que comparto, digamos, esa fuente. Y también declarar que hoy día existen juegos incluso escritos en braille, en relieve, para denotar que el acceso al juego, en este caso de juegos de mesa, pueden también ser accesibles para personas ciegas. En este caso lo lidera Stephanie Leiva, que también está en las redes sociales. Ella es psicóloga, recién egresada de nuestra universidad, de nuestra escuela de psicología, y ella está promoviendo el uso y reconociendo, por cierto, el braille en el diseño de los juegos, en este caso de mesa, para personas ciegas y para personas, para todos, digamos. Bueno, profesoras, muchísimas gracias. No sé si, ¿sí, Cabo? Quisiera agradecerles a ustedes y a todos quienes han participado esta tarde por su interés y motivación. Les pedimos por favor, a quienes quieran por supuesto, que si pueden prender sus cámaras para poder sacar un pantallazo y así tener un recuerdo de esta charla. Y si pueden, por favor, profesoras, dejar de compartir eso, para que podamos ver las fotografías, las imágenes de las camaritas de todas las personas y podamos tomar la foto. Muy bien. Vamos a hacer distintos pantallazos. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Alejandra, Nayaret, Cristian, qué gusto. En el norte, en el sur, estoy viendo rostros. Agradecidas de compartir con todos y todas ustedes, porque la idea es que hoy día no hay barrera en términos del lugar en el cual nos encontremos. Miguel, María José, Paulina, Janet, Andrea, Viviana, en los Andes, hay muchos profesores que también están participando. Leslie, Monín, Elizabeth, muchas gracias Miriam, Patricia, Carolina, qué gusto. Estamos, Luisa, estamos sacando algunos pantallazos. Sí, muchísimas gracias a todos. Y los dejamos por favor invitados. Queremos comentarles que ya la siguiente charla es la última de nuestro ciclo y se titula La comunidad sí importa, recomendaciones para cuidarnos en conjunto frente a situaciones de crisis, la cual dictarán nuestras académicas Marian Dager y Antonia Rosati el 6 de octubre a las 5 de la tarde. Para participar y acceder al video de la charla de hoy, que algunas personas nos estuvieron preguntando por el chat, los invitamos a seguir nuestras redes sociales por el canal de YouTube Escuela de Psicología UC, por Facebook a través de la cuenta escuela.psicologiaUC, por el Instagram en Escuela de Psicología UC y por Twitter psicología_UC. Allí estaremos informando cuando se abran las próximas inscripciones y compartiendo también el video de esta charla. Les deseamos una excelente tarde y las esperamos en la siguiente charla. Muchas gracias. Chao a todos, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.